Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos un programa especial. Nos visita desde la hermosa y calurosa ciudad de Cali, Colombia, la doctora Geraldine Altamar. La doctora Geraldine Altamar tiene dos especialidades. Es médico geriatra y médico internista y trabaja en la Universidad del Valle, profesora de la Universidad del Valle y la Universidad de Santiago de Cali, Colombia. Doctora Geraldine, buenas noches y muchas gracias por visitarnos. Gracias a usted, doctor Carlos Sandoval. Buenas noches a todas las personas que nos ven y al doctor Ceballos que está atrás haciendo la producción del evento. Muchas gracias. Doctora, vamos a hablar sobre las fracturas de cadera y, bueno, podemos considerar que es algo muy malo, es algo catastrófico quien padece de una fractura de cadera. ¿Por qué ocurren las fracturas de cadera? Bueno, las fracturas de cadera por trauma de baja energía, que es importante señalar esto, la fractura de cadera por trauma de baja energía, ¿qué quiero decir? Aquella en que usted se resbala, se tropieza, se enreda en el zapato, se enreda en la cobija, en el tapete del baño, son fracturas que están reconocidas como fracturas por fragilidad o fracturas por osteoporosis. Son distintas a las fracturas de alta energía. ¿Qué es un trauma de alta energía? Cuando usted atropella una moto, un carro o usted se cae de unas escaleras. Las fracturas por baja energía son fracturas por fragilidad y se reconocen como fracturas por osteoporosis. Doctora, ¿y qué es la osteoporosis? ¿Qué es eso? Muy bien, la osteoporosis es una enfermedad que afecta todo el esqueleto y que se caracteriza por una baja densidad mineral del hueso, es decir, el hueso es muy delgado y esa delgadez del hueso, esa baja densidad, ese bajo grosor del hueso, lo hace vulnerable a tener mala calidad, a ser vulnerable y a fracturarse. Entonces, básicamente hay tres características. Baja densidad del hueso, una enfermedad con baja densidad del hueso, de mala calidad y vulnerable a fracturarse. Literalmente traduce hueso poroso. O sea, el hueso se vuelve delgadito, se fractura y nos enfermamos, porque no solo la fractura es el problema, todo lo que viene después de la fractura. O sea que una persona que tiene osteoporosis tiene los huesos frágiles que se pueden quebrar a cualquier golpe o caída. Pero ¿por qué siempre hablamos de cadera y no hablamos de muñeca o de otras vértebras? Perdón, o de otro hueso. ¿Cualquier hueso se puede fracturar o porque siempre escuchamos cadera? Bueno, usualmente se fracturan los huesos que en su mayoría están compuestos por hueso trabecular y con hueso cortical. Entonces, en osteoporosis distinguimos tres tipos de fracturas. La más ominosa es la fractura de cadera, porque cuando yo me fracturo la cadera no vuelvo a ser el mismo, no vuelvo a recuperar la capacidad de valerme por mí mismo, o si la recupero es disminuida a lo que tenía antes, me hospitalizan, tengo riesgo de estar más tiempo hospitalizado y tengo más probabilidad de morir a 6 meses y a un año después de haberme fracturado la cadera. Pero con la osteoporosis suceden otras fracturas y realmente la más frecuente es la fractura vertebral, la fractura de las vértebras y muchas veces es silenciosa. Yo me puedo haber fracturado, pudo haber hecho un mal esfuerzo, agacharme, fracturarme, haber tenido un dolor de espalda y después haber pasado y no haberme dado cuenta que estaba fracturada de la vértebra. Y incluso tener múltiples fracturas vertebrales. Y existen otras fracturas que son las fracturas de antebrazo que usualmente se presentan como las primeras fracturas clínicas en las que uno se da cuenta. Y la historia típica es la señora que viene con su bolsa del mercado, el nietecito llega, la abraza por las piernas, pierde el equilibrio, cae y se fractura el antebrazo entre los 50 y los 60 años. O se le enreda el perrito entre las piernas, se cae y se fractura el antebrazo. Y como asumimos que se debía fracturar porque tuvo un contratiempo y se fracturó aquí, no las asumimos como fracturas por fragilidad. Y sucede que con la osteoporosis se produce algo que se llama la cascada osteoporótica. Yo me empiezo a fracturar el antebrazo, luego me fracturo la vértebra, luego me fracturo la cadera y voy durante toda mi vida, desde la posmenopausia hasta que soy muy anciano, fracturándome, enfermando más y perdiendo la capacidad de valerme por mí mismo. Esa es la importancia de la enfermedad. Y esa es la importancia de los que tratamos la enfermedad, prevenir la fractura.
¿Y por qué ocurre la osteoporosis? ¿Por qué a algunas personas les da la osteoporosis, esta enfermedad, y a otras no les da, o a algunos les da peor que a otros? Bueno, lo que pasa no es que no nos dé, sino que a veces no la buscamos. Yo puedo tener dos tipos de osteoporosis, la primaria y la secundaria. La osteoporosis primaria es la que nos da por ocasión de la menopausia, es decir, cuando nosotros las mujeres dejamos de producir estrógenos, ese efecto protector que tiene el estrógeno sobre el hueso se pierde, el hueso se debilita y con el tiempo se va haciendo más débil, pierde su calidad, se vuelve vulnerable y se fractura. Y el segundo tipo de osteoporosis es la osteoporosis de la primaria, es la osteoporosis senil. Y es la que se da a medida de que yo voy envejeciendo y pierdo densidad mineral del hueso. Existe algo que se llama osteoporosis secundarias y es lo que mucho de lo que vivimos ahora, producto de las enfermedades crónicas como enfermedad renal, cirrosis, trastornos malabsortivos, yo voy perdiendo densidad mineral del hueso, pero también producto de los tratamientos crónicos de ciertas enfermedades severas, recibir corticosteroides y no tener los controles adecuados, recibir terapia antirretroviral para VIH y no tener los controles adecuados, recibir anticonvulsivantes durante periodos muy prolongados de tiempo, recibir medicamentos para la depresión durante periodos prolongados de tiempo, también me pueden hacer que yo pierda densidad mineral ósea y haga osteoporosis. Y ese grupo de osteoporosis se llama osteoporosis secundarias. ¿Y cómo podemos prevenir? Antes que hay un dicho, ¿no? Es mejor prevenir que lamentar. Entonces, claro. ¿Cómo podemos prevenir para no tener la enfermedad, por lo menos retrasarla o que no sea tan intensa? Claro, la prevención está ahí donde nos están escuchando y viendo todas las personas que están conectadas con nosotros, independiente de la edad en que ustedes estén. Podemos prevenir desde que somos niños o con nuestros hijos, enseñándoles a tener hábitos de vida saludable. ¿Cómo? Haciendo ejercicio, teniendo una buena masa muscular y una buena densidad de hueso, porque realmente el músculo estimula el hueso para que sea fuerte, haciéndoles tener buenos hábitos de consumo de alimentos, haciéndoles tomar leche y sus derivados, carne, pollo, pescado, proteína de alto valor biológico. El ejercicio es importante, enseñándole que los hábitos nocivos de vida no son los adecuados. El consumo de alcohol no es adecuado. Si cuando yo soy adolescente, cuando logro ese pico de masa ósea y ese pico de masa muscular, lo debo preservar con el ejercicio, lo debo preservar con una buena alimentación, lo debo preservar evitando fumar, porque el cigarrillo disminuye la densidad mineral ósea. El consumo de 3 o más bebidas alcohólicas al día disminuye la densidad mineral del hueso. Consumo de borrachera, ese que yo no tomo nada, pero me tomo los 7, uno por cada día de la semana, me lo tomo el sábado, ese también disminuye la densidad mineral de hueso. Entonces, en el momento de su vida en que usted esté, los hábitos de vida son una capacidad, son una estrategia de prevención. Cuando yo ya entro a la menopausia, evaluar mi salud ósea, evaluar con un médico mi salud ósea, o cuando yo soy adulto mayor después de los 60 años, evaluar mi salud ósea. Cuando yo soy un hombre después de los 70 años, debo evaluar mi salud ósea. Entonces, a lo largo de mi ciclo de vida individual, desde niño, adolescente, adulto o adulto mayor, yo puedo prevenir tener osteoporosis y lo mejor, fracturas por fragilidad. O sea que miren el mensaje de la doctora, la prevención no comienza ya cuando uno está próximo a ser adulto mayor, sino desde que uno es niño, con los buenos hábitos, evitar los malos y la promoción de ejercicios. ¿Algún ejercicio en particular? Bueno, realmente para la salud ósea, los ejercicios que favorezcan la salud muscular, ejercicios contra resistencia, en donde yo mantenga mi masa muscular, o en el caso si yo soy adolescente, en donde yo pueda mejorar mi masa muscular y mi pico de masa muscular, son buenísimos, que son las pesas, los ejercicios de resistencia, pero también existen otros ejercicios muy buenos. Los ejercicios que me hagan favorecer la estabilidad, evitando caídas cuando yo soy adulto mayor. Los ejercicios que mejoren mi capacidad aeróbica también son muy útiles. Los ejercicios de flexibilidad que me ayudan a mantener articulaciones y que me ayudan con el equilibrio también son muy buenos. El ejercicio es muy bueno, es de la mejor medicina. El consumo de calcio, usted acaba de decir que es bueno. ¿Cuáles son las fuentes naturales para consumir calcio? O sea, si queremos que nuestro paciente coma calcio a través
de qué alimentos naturales o fuentes Claro. naturales? Claro que sí. Hay dos respuestas a eso. La primera es que el consumo de calcio debe ser adecuado dependiendo de los requerimientos en la edad en que yo estoy. Específicamente para adultos mayores, el consumo de adulto mayor para países como los nuestros, Perú, Colombia y Latinoamérica, son personas mayores de 60 años y debe ser entre 1000 y 1200 miligramos de calcio de la dieta. A la cabeza va la leche y sus derivados, queso, yogur, kumis, el helado tiene muy buena cantidad de calcio, casi que un vaso de leche descremada puede tener 330 miligramos de calcio en 250 mililitros. Después le siguen alimentos como las sardinas, que son excelentes, vegetales como las espinacas, y en menor proporción está la soya, las almendras, los frutos secos. Aparte del calcio, ¿alguna otra sustancia natural para prevenir la osteoporosis? De repente la vitamina D o no sé, algún otro producto. Bueno, para que el calcio se absorba, el calcio de la dieta se absorba, nosotros necesitamos de la vitamina D. La vitamina D favorece que el calcio de la dieta se absorba a nivel intestinal, pero la vitamina D se encuentra en una proporción muy pequeña en los alimentos. Nosotros producimos vitamina D a través de la exposición de nuestro cuerpo a los rayos ultravioleta de una determinada longitud de onda. ¿Qué quiero decir? Cuando usted expone aproximadamente el 20% de su superficie corporal en estas regiones entre las 10 y la 1 de la tarde por 20 minutos, por lo menos 3 a 4 veces por semana, produce vitamina D a través de un metabolito que tenemos, un prometabolito que tenemos en la piel, se desdobla y dentro de nuestro cuerpo producimos vitamina D. Ojo que esto es para las personas que somos sanas, que salimos a la calle, que no somos personas afrodescendientes, que no tenemos que usar protector solar o que no somos personas que podamos tener enfermedades que reducen el desdoblamiento, que producen el metabolismo de vitamina D. Porque pensamos que la vitamina D de los alimentos es más importante que la exposición a la luz del sol, y no es cierto. El 95-99% de la vitamina D que producimos nosotros es a través de esta conversión de los rayos ultravioleta. Lo restante es a través de la comida, en comidas fortificadas de vitamina D y en alimentos que han sido irradiados. ¿Cuáles? Los tomates secos, el salmón, alimentos que han sido irradiados y secos. Muy bien, entonces ya sabemos las fuentes naturales del calcio, las fuentes naturales de la vitamina D, más que la ingesta, a salir media hora, a exponerse al sol. Nuestros países tropicales como Colombia, Perú, tenemos muy buen sol, así que hay que aprovecharlo. ¿Cuándo es importante o cuándo llega el momento de tomar las pastillas de calcio o de tomar las pastillas de vitamina D? ¿Cuándo el médico, porque nosotros siempre estamos contra la automedicación, pero cuando un médico prescribe calcio de forma en tabletas y la vitamina D en tabletas? Bueno, para el calcio existen dos momentos en que los médicos prescribimos calcio. El primero, cuando yo a través de la dieta no logro suplementar esos 1000 a 1200 miligramos de calcio, porque no me cae bien el lácteo, porque no como lo suficiente, ahí tendremos que suplementarlo. Y la segunda oportunidad en que suplementamos el calcio es cuando estamos dando un tratamiento para osteoporosis, un tratamiento farmacológico, un medicamento que ha demostrado reducción de fracturas. Debemos darlo con una suplementación de calcio para que el tratamiento funcione. Suplementamos vitamina D cuando yo he identificado las personas que posiblemente pueden tener déficit de vitamina D, he medido los niveles de vitamina D y me he dado cuenta que están bajos y debo suplementar. Existe también una indicación, y es que las personas adultas mayores sin déficit de vitamina D podrían recibir 800 unidades internacionales día de vitamina D, y eso equivale a más o menos una tableta de 1000 unidades día de vitamina D. Entonces ahí también yo podría recibir vitamina D. Qué pena que se movió un poco el doctor Ceballos la cámara, pero me estaba acomodando. Entonces ahí también podríamos recibir vitamina D. Esas serían las tres formas pues de que yo tendría que suplementar calcio y vitamina D. Ahora, en todos los países del mundo, inclusive Estados Unidos, que son tan estrictos con las medicinas y las recetas,
se vende el calcio de forma libre, over the counter, como le llaman en cualquier supermercado, y uno encuentra carbonato de calcio y citrato de calcio. ¿Hay alguna recomendación si es que uno compra de forma libre alguno de estos productos? ¿Da lo mismo, es igual o No, uno es los mejor que niveles, otro? no es que sea uno mejor de otro. Bueno, si uno depende, como le digo yo a mis pacientes, no sé, ustedes tienen Renault Twingo y Renault Megane ya. Hay uno, si usted tiene un carro pequeñito con una dirección hidráulica, una dirección, perdón, mecánica y una caja mecánica, lo lleva igual a usted de Lima al Callao, solo que usted llega metiendo los cambios y con una dirección dura. Entonces, si usted tiene una camioneta grande con dirección hidráulica y caja automática, de Lima al Callao va más cómodo. Muy parecido es el asunto con el calcio, con el carbonato de calcio y el citrato. Se absorbe menos el carbonato que el citrato, o sea, hay una menos absorción intestinal del carbonato y del citrato, y hay más riesgo de hacer constipación con carbonato que con citrato. Son dos sales distintas, entonces es distinto la absorción y el riesgo de constipación y el riesgo de molestias gastrointestinales. Son menores con citrato que con carbonato. Entonces, si usted tiene problemas de constipación, si usted tiene problemas gastrointestinales, las dosis mayores de citrato por presentación, usted elige el citrato. Pero esta es la diferencia, básicamente. No es que sea uno mejor que el otro, los dos me hacen mejorar mis niveles de calcio, pero unos tienen ciertas, digamos, ventajas para un grupo de personas que otros. ¿Y hay algún riesgo de consumir calcio y producir cálculos renales o cálculos vesiculares? Eso es muy interesante, doctor Sandoval, que nos lo pregunte. Y la otra era el riesgo cardiovascular. Entonces hay dos cositas que van de la mano. La gente decía, no, Okay. mire, es que si usted toma calcio, a usted le van a dar cálculos en el riñón. O si usted toma mucho calcio, usted tiene más riesgo de infarto. Y eso fue a raíz de unos estudios de unas cortes grandes poblacionales en donde medían cuánto era lo máximo de calcio antes que aparecieran eventos adversos. Y realmente se sabe que yo tendría que tomarme más de 4 gramos de calcio al día para yo poder decir, o sea, 4.000 miligramos de calcio al día para yo poder tener algún riesgo de cálculos por calcio, ni siquiera porque todos los cálculos no son de calcio. Y lo mismo pasa por el riesgo cardiovascular. Realmente, primero, no se automedique. Segundo, son 1.200 miligramos máximo de calcio de la dieta y si usted lo toma en suplemento, no sea más de 1.200 miligramos al día. Y la tercera, para hacer cálculos y riesgo cardiovascular tendrían que ser dosis muy altas. Ah, miren, ya quedó claro y explicado de que el hecho de tomar de manera artificial el calcio no vamos a hacer cálculos ni la famosa arteriosclerosis que vamos a poner calcificada en nuestras arterias. Ahora, doctora, vayamos al tema, la fractura de cadera. La fractura de cadera es algo que le puede trastornar la vida a una persona de un día para otro. Y usted trabaja con este tipo de enfermos de fractura de cadera. Y también cuéntenos qué es la ortogeriatría, ¿no? Porque usted es la especialista en este campo, ortogeriatría. Bueno, yo tengo la suerte de trabajar en mi universidad, que es la Universidad del Valle, al suroccidente de Colombia, con algo que se llama la unidad de ortogeriatría. Allá en los 50, dos médicos en el Reino Unido, que eran amigos, un ortopedista y un geriatra, se dieron cuenta de que el ortopedista operaba a los pacientes con fractura de cadera, que eran adultos mayores, y se lo mandaba a su amigo, y su amigo se encargaba de compensar las enfermedades, de que se rehabilitaran, y les iba muy bien a cuando no se los mandaba. Entonces se dieron cuenta entre ellos dos, unámonos, como decimos aquí en Colombia, hagamos parcería y tratemos a los pacientes de fractura de cadera y nos va mejor. Y definitivamente, ¿en qué les iba mejor? Se demoraban menos hospitalizados, salían más rápido, se rehabilitaban y se morían menos. Listo. Y ese concepto se llamó ortogeriatría. Y ese concepto de ortogeriatría evolucionó a lo que tenemos, por ejemplo, en donde yo me siento muy afortunada de trabajar, que es unidades de cuidado ortogeriátrico, en donde ortopedistas y geriatras recibimos los pacientes con adultos mayores con fractura de cadera y los identificamos, identificamos el tipo de fractura de cadera e identificamos las complicaciones que se presentan, porque permítame explicarles algo. Cuando usted es adulto mayor y se fractura la cadera, ya hemos visto por las preguntas que el doctor Sandoval nos ha hecho de que tengo osteoporosis. Pero esta es la punta del iceberg. Lo que está abajo es lo que yo no estoy viendo. Y yo me fracturo la cadera porque estoy con edad avanzada, porque soy frágil, es decir, soy vulnerable a enfermar.
tengo baja masa muscular, tengo muchas enfermedades, entre ellas enfermedades neurológicas que de pronto hasta a veces nadie se ha dado cuenta. Estoy malnutrido, tengo anemia, tengo enfermedades pulmonares, tengo enfermedades cardiovasculares. Yo me fracturo la cadera porque soy susceptible a hacerlo. Y cuando me fracturo, esas enfermedades se descompensan. Y por eso necesitamos entre un ortopedista y un geriatra ayudados por enfermería, por terapia física, por una nutricionista, por un anestesiólogo, tratar a esos adultos mayores para que vayan seguros a cirugía, para que recuperen la capacidad de valerse por sí mismos después de haberse fracturado, duren menos hospitalizados y no se mueran, porque la mortalidad es alta. Miren qué importante información nos ha dado la doctora Altamar del trabajo en equipo, porque no se trata de operar y terminó la cuestión, de decir, ya te operé, tú ya ves cómo te rehabilitas. No, se debe de trabajar antes de la operación y después de la operación, y como ha dicho la doctora, con un equipo de profesionales de la salud que trabaja con adultos mayores y ha demostrado pues eficacia en tiempo de hospitalización y sobre todo mortalidad. Sí, es cierto y es terrible. La gente al año se muere por fractura de cadera. O algunos lo miden en 6 meses, otros lo miden en un año, pero se mueren. No es que se murió por la operación, no, se va a morir después de una trombosis, de una embolia, pero muere. Lamentablemente la fractura de cadera no termina con la operación. Ahora, doctora, otra pregunta sobre fractura de cadera, porque no todos tienen la suerte de ser operados. Hay gente que se fractura y ya no se operan, o se tienen que operar todos. ¿Cuál es la condición para decir, bueno, a este enfermo fracturado lo operamos, a este paciente no? ¿O bueno, son temas económicos? No sé. No. Bueno, usualmente el factor protector para yo no morir dentro de una sala, dentro de la estancia hospitalaria es operarme. Lo que sucede es que algunas fracturas de cadera se producen en las personas adultas mayores en su último año de vida. Es decir, yo puedo ser un adulto mayor en que ya he cogido la cama, lo que la gente le dice postración, que nosotros los geriatras llamamos inmovilismo, no soy capaz de valerme por mí mismo, tengo una demencia avanzada que ya hace que yo no hable, yo emita sonidos, yo ya use pañal porque tengo incontinencia urinaria, porque tengo incontinencia fecal, o que yo tenga una enfermedad oncológica, un cáncer que esté en el último año de vida y me fracture la cadera. En esas condiciones serían las únicas motivaciones para que yo no operara a una persona, pues yo no digo yo que no soy la que opero, pero para que decidiéramos no operar una persona con fractura de cadera, que estuviera en su último año de vida, con una demencia muy avanzada, con una funcionalidad, es decir, una capacidad de valerse por sí mismo nula, en el que operarlo de la fractura no le va a significar un beneficio adicional en su supervivencia. Y créame que eso es muy poquito que pase. La mayor parte del tiempo compensamos estas enfermedades que les digo de la punta del iceberg, las que no vemos, y llevamos a los pacientes a operar, idealmente en las primeras 48 horas, para que los pacientes les vaya muy bien. Ahora, las operaciones generalmente es un reemplazo de la cabeza de fémur y es toda una prótesis, ¿no? Pero yo dije, lamentablemente en el Perú hasta hace unos años no se operaban los que no tenían seguro social por temas económicos. Lamentablemente, les ponían solamente una placa con unos pernos y listo, no le hacían el reemplazo de cadera. Ahora, bueno, ahora ya el Ministerio de Salud ha adquirido un sistema de seguro que le llaman el SIS y bueno, ya los pacientes adultos mayores entran, pero antes eran lamentablemente discriminados por un tema económico, porque de hecho son operaciones bastante caras, no son operaciones baratas. Bueno, la fractura de cadera, dependiendo de la anatomía, tiene dos tipos, intracapsular y extracapsular. La intracapsular es la que compromete la cabeza y el cuello del fémur. Esta fractura de la cabeza y el cuello del fémur tiene una forma de intervenirse distinta a la que compromete lo que llamamos la región extracapsular, que viene siendo el área entre algo que llamamos los trocánteres. Usualmente la cabeza y el cuello
se operan o con unos tornillos canulados o con un reemplazo articular que puede ser parcial o total. Y eso dependerá de la localización en la cabeza y el cuello y de las condiciones del paciente. Las que son intertrocantéricas se operan con un clavo que va dentro del fémur o con algo que se llama un DHS, que es una plaquita que va por fuera del fémur, por fuera, es decir, superficial al hueso y metida entre el hueso una parte. Los reemplazos articulares son para las fracturas intracapsulares. En mi país, Colombia, el sistema de seguridad social cubre casi el 100% de la población, ya sea que yo esté subsidiado por el gobierno o en un régimen contributivo si soy trabajador. Entonces tenemos la ventaja de que todos podemos acceder a la atención en el sistema de salud. Obviamente se demorará más si usted está en el régimen público que en el privado, el subsidiado contributivo, pero afortunadamente todos podemos acceder y la condición económica no suele ser una limitante para acceder al tratamiento ortopédico. Qué bien por mis hermanos colombianos y los felicito porque aquí los del régimen contributivo que se llama salud o seguridad social sí tienen ese beneficio al 100%, pero los del Estado, como le digo, hasta hace unos años no lo tenían, pero bueno. Ahora, doctora, después de la operación ya hemos visto, el paciente lo opera, ahí no termina todo, empieza la rehabilitación. ¿Qué tipo de rehabilitación y qué profesionales hacen este tipo de trabajo? ¿Nosotros los geriatras u otros profesionales? Bueno, realmente, doctor, la rehabilitación empieza desde que el paciente entra al hospital fracturado. No la dejamos para después cuando se operó, porque como le decía, todo tiene que suceder muy rápido. En las primeras 48 horas hay que compensar al paciente, llevarlo a cirugía, tenerlo operado y ya después de la cirugía hay que levantarlo. Entonces, la rehabilitación empieza con algo que se llama prehabilitación y es la evaluación y el planteamiento del tratamiento y la ejecución del tratamiento antes de que el paciente sea operado. Esto lo hace terapia física, fisioterapia. Y para eso necesitamos que la fisioterapeuta sea parte de ese trabajo en equipo que usted mencionaba. Cuando ya el paciente es operado, hacemos algo que se llaman las transiciones. Las transiciones que el paciente lo operamos hoy y mañana ese paciente lo estamos movilizando de la cama, sentando en el borde de la cama y parando con un caminador para que entre más rápido movilicemos los pacientes de fractura cadera, está demostrado que su funcionalidad es mejor y hay menos complicaciones después de que el paciente se va para la casa. Entonces hacemos tan rápidamente como el día siguiente las transiciones fuera de la cama. Entonces tenemos prehabilitación que va antes de la cirugía y rehabilitación que va después de la cirugía. Usualmente estos son periodos de rehabilitación que se pueden demorar activamente entre unas 12 y 20 semanas, pero está descrito hasta 6 meses de rehabilitación. 6 meses o más, porque depende del paciente. O sea, ha quedado claro, antes de la operación y después de la operación. Sí, señor. ¿Y quién da el visto bueno? O sea, ¿quién da la orden de que ya el paciente posoperado empiece? ¿El traumatólogo, el geriatra o el terapista? Para que ya se levante y soporte el peso de su cuerpo, lo soporte el miembro operado. Nosotros lo hacemos recuerda, estos son unidades de coliderazgo. Desde que los pacientes entran, establecemos las características del paciente y lo que va a pasar con ellos. Cuando los pacientes los operamos, ¿qué hacemos en la mañana después de que los recibimos al día siguiente cuando ya están operados? Revisamos la nota operatoria, que es la indicación que nos deja los cirujanos, el ortopedista, diciendo, no, mire, dele apoyo, tenga estas características, no fue así, pasó esto en la cirugía. Esa es la primera. La segunda, miramos el registro de anestesia para darnos cuenta que no haya tenido unas pérdidas masivas, que no haya tenido alguna complicación. Y la tercera la hacemos nosotros en geriatría con la fisioterapeuta y es que evaluamos que no haya ese acondicionamiento cardiovascular, que quiero decir que no esté con la presión baja, que no nos permita movilizarlo, que el paciente esté bien, que esté lúcido. Hacemos unos cambios de posición y lo movilizamos. Eso usualmente operamos un paciente, al día siguiente lo movilizamos y al segundo día se está yendo para su casa. Usualmente ese es la forma de hacerlo en los hospitales que no tenemos rehabilitación dentro de la hospitalización, como el mío. Existen hospitales en otras partes del mundo, en México, en nuestra Latinoamérica, en México sé que lo tienen,
y es que el paciente que está en la sala de ortogeriatría se va a una unidad de rehabilitación y ahí pasa 12 semanas rehabilitándose y ya después se va para su casa rehabilitado. Nosotros los mandamos a rehabilitar ambulatoriamente. Pero qué importante, miren, y esto para las autoridades del país, de tener una unidad de ortogeriatría y trabajar en conjunto, codo a codo con el traumatólogo, el geriatra, el traumatólogo y todo el equipo, para evitar lo que ya se dijo, aumentar la estancia hospitalaria, se reduce, no hay camas en los hospitales, entonces uno se beneficia más. Y un dato importante que ya lo dijo la doctora, y está demostrado que reduce la mortalidad. Y doctora, ¿y por qué se mueren los enfermos de fractura de cadera a los 6 meses o al año? ¿Por qué y de qué? Bueno, se muere, hay que tener unas condiciones que hacen que yo me muera con más frecuencia. O sea, hay unos factores predisponentes y hay unas condiciones patológicas. Entre los factores predisponentes, y lo siento por los señores que nos estén escuchando, está ser hombre. Los hombres adultos mayores se mueven más, que se fracturan la cadera se mueren más frecuentemente que las mujeres. Si yo estoy viudo o estoy institucionalizado, si yo tengo enfermedades como demencia, Parkinson, falla cardíaca o enfermedad renal, al momento de fracturarme de la cadera, tengo más riesgo de morirme por fractura de cadera. Y yo no recuperar mi funcionalidad me pone en riesgo de complicaciones como tromboembolismo pulmonar, y es que se me formen trombos, coágulos en las piernas que viajan a la arteria del pulmón y afectan mi condición cardíaca y pulmonar. También infecciones urinarias, neumonías, sangrados digestivos. La misma malnutrición y la debilidad conllevan a que mi función pulmonar se afecte. Entonces, me enferma el sustrato, es decir, mis características, y la falta de movilidad, las enfermedades asociadas me conllevan a que yo fallezca. Ok, entonces hay que prevenir estos tromboembolismos. ¿Y cómo los prevenimos? ¿Con algún remedio, moviendo, vendando las piernas? ¿Cómo se puede prevenir estas trombosis, estos tromboembolismos? Tempranamente en el hospital, cuando los recibimos, les damos un medicamento que es una terapia de prevención, que es un anticoagulante. Lo colocamos tempranamente, tan temprano como el paciente se fracture y llega al hospital, se lo colocamos, e incluso hemos enseñado a nuestros internos y que van a ser los rurales, es decir, las personas que atienden los hospitales cerca de la región, a que cuando identifiquen una fractura, le coloquen el anticoagulante al paciente para que ya esté protegido el tiempo que se demoren en enviárnoslo. Ese anticoagulante tiene un efecto reversible, cosa de que cuando se vaya a operar, lo quitamos unas horas y podamos operar al paciente con seguridad. Y después de que los operamos, al salir, después de la cirugía, duran 21 días recibiendo el anticoagulante. En algunas partes duran hasta 30 días. Como ya después vamos a hacer las transiciones, no lo vamos a necesitar más. Como ya el paciente se va a mover, no lo vamos a necesitar más. Ahora, usted ha dado un dato importante de que más se complican los hombres, los varones, los que tienen más probabilidad de fallecer, pero quienes más se fracturan son mujeres. O sea, las fracturas de cadera son más frecuentes en las mujeres mayores y entre más ancianas son más frecuentes. Para la audiencia que es médico, profesional de la salud, que nos están viendo, la osteoporosis masculina y las fracturas por fragilidad masculina deben estudiarse para osteoporosis secundaria, porque el 60% de la osteoporosis en los hombres puede ser secundaria a otra causa y no ser primaria por envejecimiento. Entonces es importante reconocerlo. Y la segunda, no es usual que los hombres menores de 70 años se fracturen por fragilidad, entonces también sospeche una osteoporosis secundaria. Como chequeo médico, porque hay gente que viene para su chequeo y generalmente pedimos un hemograma, una biometría hemática, no sé cómo lo llaman, nosotros le decimos hemograma, y una bioquímica mínima, pero hay personas que, sobre todo mujeres, dicen, quiero mi mamografía, mi Papa Nicolau y mi densitometría ósea. Se le debe pedir a todas las mujeres o a todos los pacientes de densitometría ósea, y cada cuánto tiempo hay que indicarlo, porque eso es, sobre todo en el seguro, donde, bueno, el paciente no lo va a pagar, bueno, va y dice, yo quiero que me hagan estos tipos de pruebas. Las mujeres mayores de 60 años deben tener densitometría ósea
y dependiendo de ese resultado se determinarán los tiempos de la frecuencia con la que se harán las siguientes. Si es una mujer con una osteopenia, se corrigen los factores que pueden empeorar, o sea, osteopenia es baja densidad de hueso sin ser osteoporosis, se corrigen los factores si no está haciendo ejercicio, si fuma, si toma, que las enfermedades que pueda tener se corrigen, y si no hay riesgo de fracturarse, se puede hacer cada 2 a 5 años dependiendo de la guía que uno siga. Si la persona es hombre, se hace densitometría después de los 70 años. Esa edad disminuye para hacer densitometría de tamizaje cuando yo tengo un factor de riesgo para fracturarme o yo tengo yo he identificado que esta persona se puede estar fracturando. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo menos de 60 años siendo mujer o menos de 70 años siendo hombre y he perdido más de 4 centímetros de mi histórico de talla, o he perdido más de 1.5 centímetros de mi talla de un año a otro, o tengo alguna enfermedad o condición que se ha identificado que me puede dar un riesgo para hacer osteoporosis, o recibo algún medicamento que baja la densidad mineral de mi hueso, me deberé tomar una densitometría antes de esta edad que les digo de 60 o 70 años. Esto es importante que nosotros los médicos que hacemos atención primaria lo tengamos claro, porque lo usual es que no se toma la densitometría como tamizaje. Y sí, se les hace a los adultos mayores después de tener muchos años mamografías y citologías cuando no han demostrado beneficio, y sí la densitometría que se debería hacer. Porque a veces pedimos la densitometría porque por casualidad le ordenamos una placa de pulmones y vemos que los huesos están descalcificados en la placa. Pero ya para cuando ya se ve en la radiografía es porque ya tiene osteoporosis hace rato, porque la radiografía nos sirve para detectar una osteoporosis avanzada, pero no es para descubrirla, ¿no? Sí, la radiografía nos muestra las fracturas por fragilidad, pero la densidad mineral de hueso yo no le puedo decir mediante una radiografía que una persona tiene osteopenia ni osteoporosis. Eso es un diagnóstico densitométrico. El día de hoy nos está visitando, como siempre, a Natito desde Canadá, el señor Alejandro Herrera, el señor Guillermo Lara, que nos cuenta una anécdota que dice que hace unas semanas casi se cae. Tenga cuidado, Guillermo. Y lo agarraron, menos mal que no se cayó. Hombre, don Guillermo, tenga cuidado. Marticela Marimón también nos visita. Eso está en Barranquilla. Ah, mire. Ese nombre lo conozco, eso es Barranquilla, mi tierra de origen. Saludos. A Barranquilla, entonces. Techi Documet, Francisco Cabel, Luz Cáceres, Nora Díaz, Olga Howard, quien está en Nueva York y a quien le enviamos un fuerte saludo porque nuestra amiga Olga Howard ha salido de un cuadro de COVID y se está recuperando satisfactoriamente. Saludos, señora Olga. Doctora Geraldine, quiero agradecerle muchísimas gracias por haber sido tan clara, tan dinámica y clara. Sobre todo nos ha orientado, nos ha enseñado sobre lo que es la osteoporosis, la prevención de la osteoporosis y este tema tan terrible que le puede alterar la vida a cualquier persona, que es la fractura de cadera. ¿Algunas palabras finales para dirigir hacia el público? Mire, no es natural que usted por ser adulto mayor se fracture. Si usted se enreda, se tropieza, se desliza y se fractura, algo está pasando con su hueso falló. No es natural que porque yo sea adulto mayor me tenga que caer, ni es natural que porque yo sea adulto mayor me tenga que fracturar. Algo malo está pasando. Ojo con eso. Entonces, si alguien se fractura es por algo y tiene que investigarse, no quedarse como que fuera algo normal, sino tiene que entrar a un proceso de investigación porque esos huesos están tan quebradizos. Es tan frecuente, doctor Sandoval, que esto pase, que fíjese en esta estadística que tenemos nosotros. 1 de cada 4 personas que atendemos en la unidad donde yo trabajo tiene diagnóstico de osteoporosis. La mitad se han fracturado la cadera antes. ¿Sabe cuántos reciben tratamiento para osteoporosis? 0 pollitos. Nadie estaba recibiendo tratamiento para osteoporosis. Entonces estamos fallando. Nosotros como médicos en darle tratamiento a esta persona, y no es el calcio y la vitamina D, es el tratamiento farmacológico, el ejercicio, la nutrición, todo en conjunto. Y estamos fallando los familiares y los pacientes también.
Entonces, si no es natural fracturarse, y si usted es adulto mayor y nos está viendo, o su familiar se ha fracturado, por favor, debe estar en un tratamiento médico para osteoporosis. ¿El café es bueno o malo para osteoporosis? Esa es la pregunta del millón. Vea, Y te lo pregunta a yo una tomo colombiana. leche y café. Yo, como dice mi hija, no, mi mamá defiende la leche y el café. Para yo tener un efecto, la pregunta del café es si el café hace perder calcio a través de la orina, o sea, es decir, que si no se absorbe el calcio. Para que eso suceda, yo tendría que tomarme más de 5 tazas de 250 mililitros de café negro para que sucediera. Ah, bueno, entonces, ¿Sí? todo Tomen exceso, café. todo exceso es malo, entonces. Tomamos nuestro cafecito con toda confianza y nos lo dice una colombiana que de un país donde se toma un café muy bueno, que es en Colombia. Doctora, muchísimas gracias por habernos Con mucho gusto. visitado. Ojalá que podamos comprometerla para una segunda otra visita. Pero por favor, sería un honor para mí. Y si alguien desea comunicarse, ¿tendrá algún fanpage, algún correo, algún Claro que mail? sí. Se puede contactar conmigo a mi página. Mi página es doctorageraldinaltamar.com o en mi Facebook, se llama Mundo de Ancianos, y de ahí me pueden escribir. Miren, el Facebook Mundo de Ancianos de la doctora Geraldine Altamar. Muchísimas gracias, Con doctora. mucho gusto. Y amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles.